Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. En el día anterior, llevamos unos días explicando principalmente clases, el concepto sobre todo de herencia, los métodos, los modificadores de acceso, vimos public, private, etcétera. Y cómo de aquí, a partir de los modificadores de acceso, accedemos a un concepto que se denomina encapsulación, que nos permite en que los atributos de una clase estén protegidos contra cambios no autorizados, que si lo pusiéramos público, cualquier clase que tuviera acceso a dicha clase podría modificar dichos atributos. La encapsulación intenta evitar este tipo de situaciones controlando el acceso tanto de lectura como de escritura. También, ya en el último día, vimos la sobrecarga de métodos, en el cual consiste que un método llamado exactamente igual, se llama exactamente igual, pero modificando el número de parámetros o el tipo de parámetros de los mismos, tener varias versiones de dicho método. Por ejemplo, un método que acepte un método de concatenar que, por ejemplo, acepte dos cadenas de texto, o de un número entero, o una cadena de texto y un número entero, etcétera. Luego también vimos lo que es la sobreescritura, el cual lo que consiste es que ese método heredado nosotros podemos reescribir una versión del mismo, específicamente para esa subclase. Por ejemplo, si hemos definido un método comer, tenemos la clase animal que tiene su método comer implementado, y la clase gato, que es una subclase de esta clase animal, puede sobreescribir este método comer para que haga un comportamiento distinto al mismo. La sobreescritura es un poco más restrictiva, porque lo que nos indica es que el método tiene que estar exactamente igual. Si modificamos algún tipo de parámetro de entrada, ya no es una sobreescritura, pasa a ser una sobrecarga. Y si el método no se hereda, ni siquiera es una sobreescritura, porque el método no se había heredado de buenas a primeras. Ahí sería como si definiéramos un método completamente nuevo. Bueno, y sabiendo todo esto, pasamos ya de concepto, y hoy vamos a dar un concepto muy interesante y posiblemente en parte olvidado en los cursos de programación orientada a objetos, que son el uso de clases abstractas, y un poco luego esto como deriva a otro tipo de entidades denominadas interfaces. ¿En qué consiste una clase abstracta? Os preguntaréis alguno. Bueno, una clase abstracta es aquella en la cual al menos uno de sus métodos, aunque no es necesario realmente, pero tiene al menos uno de sus métodos en el cual no se ha escrito lo que es la propia definición, el propio cuerpo de las instrucciones que conforman dicha función o dicho método. Y por tanto, se posterga a que las clases hijas que hereden de esta clase sean las encargadas de implementar dicho método. Y bueno, alguno dirá, bueno, pues, ¿qué estás diciendo exactamente? Porque no me he enterado. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un nuevo paquete. Vamos a llamarlo personas, porque lo vamos a hacer con unas clases relacionadas con personas. Entonces, personas, pues vamos a escribir, primero vamos a crear esta clase que es persona,
Y bueno, vamos a decir, bueno, la clase persona es una clase muy abstracta, vamos a decir que es una clase muy abstracta, de hecho aquí viene, abstract, que es la palabra que vamos a usar, clase abstracta, la cual, pues bueno, de ella pueden salir muchísimas personas distintas. En este caso vamos a referirnos a profesiones. Y lo que vamos a hacer es pensar en lo siguiente. Vamos a suponer un programa en el cual tenemos personas y cada persona tiene una profesión. Pero nosotros no queremos exactamente guardar un campito con el nombre de la profesión. No. Nosotros queremos tener una clase general persona con un comportamiento o con unos atributos concretos que aquí podríamos meterle perfectamente algunos atributos. Por ejemplo, podríamos meter aquí el DNI, la edad. Bueno, voy a meter esos dos, el DNI y la edad. Propiamente, bueno, incluso vamos a decir el dinero. La cantidad de dinero que tenemos. Pues bueno, esta clase persona, bueno, pues tiene esos atributos, pero luego tiene un método que es el método de trabajar. Porque una persona trabaja. Vamos a decir que una persona trabaja y cuando trabaja, pues se le incrementa, digamos, la edad en un año, por ejemplo, la edad en 1, y la cantidad de dinero, pues ganan cierto dinero. Pero claro, eso depende un poco de la profesión, vamos a decir. Todos ganarían un año, pero no todo el mundo va a ganar la misma cantidad de dinero, por poner un ejemplo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Aquí, pues, alguno dirá, de acuerdo, pues creamos un método llamado trabajar. Y bueno, luego las clases hijas, pues le harán una sobreescritura de este método y le implementarán. Puede parecer lógico, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a crear la clase informático. Y vamos a decir que este informático extiende de la clase persona y perfectamente, pues nosotros podríamos coger, bueno, podríamos tener más atributos. Por ejemplo, incluso podríamos hacer aquí al borde de la locura un array list de string con las tecnologías que conoce dicha persona. Y podría tener su getter y su setter con las tecnologías. De hecho, mira, vamos a añadir el getter y el setter. Su getter y su setter. Y luego, pues, tendríamos que meterle el método de trabajar. Y este método de trabajar, bueno, se me ha olvidado una cosa, se me ha olvidado en persona meterle sus getter y sus setter. Acordaos que una variable privada no se hereda. Y como no se hereda, no tenemos acceso al mismo. Por tanto, hay que crearle sus getter y sus setter, que serán públicos para poderlos, como que serán heredados por la subclase hija, la clase hija, y el mismo pues podrá acceder al mismo. Y ahora sí que nosotros podríamos coger aquí this.setDinero es getDinero más, vamos a decir que gana el dinero más 50.000. Sí, bueno, puede parecer lógico, ¿no? ¿Qué pasa si yo ahora cojo y hago el programa no da ningún error? Informático, sí, es una clase que extiende de persona y tiene su método trabajar. Cuando llama el trabajar,
obviamente, cuando se llama el trabajar, se llamará este trabajar, y este trabajar no tiene nada implementado, o la implementación que puede tener puede que no sea correcta para un informático en sí mismo. Entonces, ¿hay alguna solución? Sí, y es convertir a este método en abstracto y a su vez también a la clase en abstracta, para evitar que ciertos métodos se tengan que forzosamente sobreescribir en las clases hijas. Por tanto, la manera de hacerlo es añadir tanto al método como a la clase en la palabra reservada abstract. Pero ahora bien, aquí hay una diferencia muy importante respecto a un método normal. Hemos dicho que esta implementación se posterga a la clase hija. Por tanto, la clase abstracta que tienen los métodos abstractos no puede implementar este método. Por tanto, ahora mismo aquí el error de compilador que nos está dando nos está diciendo, oye, que los métodos abstractos no especifican un cuerpo. Y te pide que quites el body, que es el cuerpo, o que quites la palabra reservada abstract. Nosotros vamos a quitar el body y lo deja con punto y coma. Ni siquiera lleva llaves. Una llave ya implica un cuerpo. Entonces hay que poner un punto y coma, y en ese mismo momento que hemos nosotros puesto el punto y coma, se convierte en una clase abstracta. O sea, se convierte en un método abstracto y una clase abstracta. Y este método ahora sí lo grabamos, vemos que informático da error porque extiende de persona y nos está diciendo aquí, oye, que esta clase informático debe implementar la clase heredada trabajar. Por tanto, nosotros en una clase que, ojo, que no sea abstracta, que herede de una clase abstracta, debe implementar todos los métodos abstractos. No se puede dejar ninguno. Si esta clase fuera, si esta clase también fuera abstracta, que esto lo vamos a ver ahora, que por ejemplo, imaginemos que persona es abstracta, pero luego informática digamos que es una clase muy genérica de informático, que realmente informático en sí no existe. En informático, por ejemplo, acordémonos que podíamos tener, por ejemplo, los informáticos de sistemas o los programadores, propiamente dicho. Y estos dos extienden de informático. Y sistemas extiende de informático. Correcto. Estos dos extienden de informático. Entonces, ahora mismo, estos dos, pues bueno, ahora mismo, como esta clase no es abstracta, el propio, esta es la primera clase concreta que nos solicita que tenga todos los métodos implementados. Si, por ejemplo, si el método trabajar dependiera realmente de qué tipo de informático, nosotros no estamos obligados a escribir el método, a definir el método trabajar dentro de lo que es esta propia clase. Simplemente aquí pues tendríamos que ponerle otro abstract. Veis que el error desaparece, pero el error lo tienen los programadores y los de sistemas, porque pasan a ser la clase concreta, es decir, final, la última, más bien la palabra es concreta, que tiene lo que es que debe implementar dicho método. Entonces nosotros podemos coger, aquí pues, el IDE nos lo permite fácilmente, decirle, oye, añade los métodos que faltan por implementar, y aquí pues lo rellenamos. Aquí podemos hacer lo que habíamos hecho, el dis.setDinero,
es igual a getDinero más, vamos a poner 1000 unidades. Y vamos a decirlo aquí. Dis.setDinero getDinero más 2000, por ejemplo. Y luego, pues cada uno pues podría tener dis.setEdat getEdat más 1. Ambos métodos. Como veis, estamos forzados a que la clase concreta final tenga implementado todos estos métodos abstractos. Y la idea es precisamente esa. La idea es precisamente que si una persona da una cierta funcionalidad con una clase y espera que se hagan distintas versiones del mismo, es decir, que salgan clases hijas a partir de esa clase que él ha creado, el programador no tiene por qué conocer, o sea, el desarrollador inicial que creó la clase inicial no tiene por qué saber que tú luego vas a usar esa clase heredada para un cierto, o sea, en una cierta manera. Por tanto, te dice, ok, si esto pues mi clase funciona de esta manera, tiene una serie de métodos que internamente pues yo no sé cómo van a estar configurados. Por tanto, dejo que el programador que extienda de mi clase implemente estos métodos para el correcto funcionamiento del mismo. Mucha gente no lo usa. Realmente, voy a ser sincero, yo pensaba que cuando lo di lo vería muchísimo y no lo veo tanto. Y me parece una de las cosas más importantes. Si bien es cierto que hay mucha gente que esto coge y se lo lleva al otro, lo extrapola al otro concepto denominado interfaz. Pero ahí ya es según el diseño que hagas de la aplicación. Porque según el diseño que hagas de la aplicación, tiene sentido o no hacerlo. Y además, depende también un poco del contexto. Pero cuando explique interfaces entenderéis cuál es la diferencia realmente entre una clase abstracta y una interfaz. Porque realmente las clases abstractas hacen referencia a un individuo en general y una interfaz hace referencia a un comportamiento. Entonces ahí está la diferencia. Cuando estamos hablando de clases abstractas, nos estamos refiriendo a una entidad y esa entidad pues debe cumplir ciertos parámetros. Pero luego una interfaz es una acción, digamos, puede ser como una acción que puede ser implementada por una entidad. ¿De acuerdo? Bueno, hay una cosa, antes de pasar, a ver un segundo, antes de pasar al siguiente punto, que son las propias interfaces, hay una cosa, dos cuestiones muy importantes a tener en cuenta en las clases abstractas. La primera de ellas es que una clase abstracta no se puede crear, al menos directamente. No se puede crear. Vamos a verlo con un ejemplo. Nosotros, aquí en la clase main, nosotros podemos hacer un new programadores. Hay que importarlo porque no lo encuentra. Podemos hacer un new programadores, no hay problema. De hecho, bueno, vamos a asignarlo. Mirémonos que lo estamos así. Ay, un segundo. Ahora, es que a veces no sé por qué. Ahora. Programadores P es igual a new programadores. ¿Acordado? Programadores es una clase ya concreta, no es abstracta. Pero ahora, si hacemos, por ejemplo, queremos definir una persona,
vais a ver que no. Bueno, primero te va a decir que no lo encuentra, hay que importarlo, porque está en otro paquete. Y aquí veis que da un error. Te está diciendo, no se puede instanciar un objeto de la clase persona porque esta es abstracta. Lo mismo ocurre con informático, que también lo hemos definido como abstracto. Hay que importarlo de nuevo. Veis que da el mismo error. Con sistemas no, porque sistemas es una clase final. Hay que importarlo y vais a ver que no da error. Y la razón es precisamente por eso mismo. Dado que nosotros no hemos implementado el método, o sea, dado que no hemos implementado dicho método, correríamos el riesgo de que si dejamos crear una instancia de esa clase abstracta, alguien invocara ese método. Y entonces la máquina virtual de Java no sabría qué hacer exactamente. ¿Qué hago? ¿No hago nada? Intento llamar al método de un hijo, pero claro, tú no tienes por qué tener constancia de que eso se ha heredado. ¿Qué hago? Por tanto, directamente los desarrolladores de los creadores de Java, directamente este tipo de situaciones las abolieron, las suprimieron de raíz directamente. No se puede instanciar una clase abstracta. Y el siguiente punto, muy importante, y de hecho lo suelen meter en algunos exámenes de certificación, es, por ejemplo, el siguiente. Por ejemplo, vamos a suponer que todavía no implementamos la clase esta o sea, no implementamos el trabajar en programadores. Porque queremos dividirlo más todavía. Entonces, public abstract class programadores. Y queremos añadir otro. Pero imaginémonos que el programador, el que lo hizo, quiere, o sea, el que hizo esta clase dice, pues mira, yo no quiero que esta clase la puedan heredar. Hay un parámetro que es final. De hecho, lo voy a quitar el final de esa lastra y metemos que es final. Obviamente ahora da error porque no puede ser, porque no hemos implementado la clase abstracta, o sea, el método abstracto. Y queremos decir, bueno, queremos que esta clase no se pueda heredar, pero tampoco queremos implementarla aquí. Y le añadimos un astra. Esto no se puede. Te dice, la clase programadores puede ser o abstracto o final, pero no ambos. Y el motivo es el siguiente. Si es final y lo define en abstracto, nunca va a haber una clase que implemente dicho método. Por tanto, esa situación no puede ocurrir. Y si es abstracto, y si solo es abstracto, estás forzando de que tenga un final. Es decir, que si en el momento que sea abstracto, debe tener una clase if. Y una clase final impide que tenga esa parte, impide que tenga ese posible hijo. ¿De acuerdo? Esos dos puntos son muy, muy importantes tenerlo en cuenta. Hay exámenes de certificación que te meten esto muy bien escondido. De hecho, esto el orden da igual. Puede ser final, abstract, abstract, final. Te lo meten y mucha gente pica. Claro, no es muy habitual escribir abstract final. Es una cosa muy rara. De hecho, es raro incluso hacer una clase final. Porque lo que recomiendan los desarrolladores de Java es que todo sea heredable. Salvo que tú por algún motivo en específico no quieras que se pueda implementar una clase hija, por X motivo, a lo mejor no quiere que te cambie alguien tu funcionalidad,
tú tienes que, o sea, de normal, tú no vas a hacer una clase final, porque alguien va a coger tu clase, o sea, puede coger tu clase y mejorarla, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuánto llevamos? 24 minutos, de acuerdo. Pues nada, vamos a ver el otro punto del vídeo de hoy, que son las interfaces. Y este está muy relacionado con el anterior. ¿En qué consiste una interfaz? Antes hemos hablado en el cual, bueno, hay un tercer punto que se me ha olvidado en las clases abstractas, que es, antes he dicho que puede contener al menos un método abstracto. Pero eso significa que también puede no contener ninguno. Y vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo. Imaginémonos que persona no, informático, implementa finalmente su versión. Public void trabajar. Y dejamos esto. Esto lo tiene implementado. O incluso podemos crear una clase completamente nueva. Vamos a decir, por ejemplo, animal. Y definir public abstract class animal. Esa clase es abstracta, no tiene ningún método. De hecho, si creamos ahora mismo una clase gato y lo extendemos de animal, veis que no pide nada porque no hay un método. No se ha implementado un método abstracto, no se ha especificado un método abstracto en lo que es en la clase animal. Por tanto, la clase abstracta, la clase abstracta no está obligada a tener un método. Eso sí, si se define como abstracta, cumple los mismos requisitos que el otro. No puede ser final y, no puede ser final y no puede ser instanciada. Muchas veces, aunque tú no tengas ningún método, a lo mejor no interesa de que alguien te implemente un método en específico de dicha clase. Y por tanto, lo que se hace es definirla como abstracta. Directamente digo, no, esta clase en concreto no. Tienes que extenderla. De hecho, normalmente lo que son ya versiones finales de funcionalidades de librerías, de APIs y demás, muchas veces es abstracta y tú tienes simplemente que crearte una nueva clase que extienda de esa directamente. No utilizar directamente la que viene. De acuerdo, pues bueno, voy con interfaces. Bueno, las interfaces simplemente son es simplemente como una clase abstracta con un conjunto de métodos. Y principalmente todo lo que va a contener una interfaz son métodos abstractos. Y aquí, ya lo he explicado antes, la diferencia principal entre uno y otro, entre una clase abstracta y una interfaz, es que realmente las clases abstractas hacen referencia, digamos, a entidades propiamente dicha, que luego el método pues hace referencia a un método que deberían tener implementado cada uno a su manera todos los miembros hijos de dicha clase, mientras que, por ejemplo, claro, ¿qué pasa? Que aquí hemos dicho trabajar, pero imaginémonos que tenemos luego en el reino animal, pues incluso podemos cambiarlo a comer, por ejemplo. Comer y que cada profesión coma de una manera distinta. Claro, los del reino animal también comen. Claro, esto vamos poniendo comer aquí, comer aquí, comer aquí, pero claro, un animal no tiene relación con una persona y claro, ahí se separa, ahí ya se empieza a separar. Entonces, para evitar este tipo de situaciones o simplemente pensar, sí, mira, vamos a definir que si una entidad, pues tiene, o sea, si algo, un objeto puede tener un cierto comportamiento, debe implementar una interfaz. Y esta interfaz tendrá
uno o más métodos los cuales estará obligado a implementar. Bueno, él o, en caso de que sea abstracta la clase, puede implementarlo alguno de sus hijos. Por tanto, aquí pues es la palabra interface. Y esto ya no es como una clase. Esto se crea en un fichero aparte. Aquí pues le hacemos new interface. Por ejemplo, le podemos poner como nombre trabajador. Podemos poner trabajador. Y esto es una interfaz. Y por ejemplo, el método trabajador, pues le decimos public void, que tiene un método de trabajar. Y aquí veis que hay una gran diferencia. Y es que yo no estoy obligado a poner la palabra abstract. A pesar de que yo no he definido un cuerpo, yo no estoy obligado a poner una palabra abstract. Eso sí, si la escribís es correcto también. Veis que el compilador no se queja. Y si quito el public abstract, veis que tampoco se va a quejar. Y alguno me dirá, sí, pero es que has cambiado el modificador de acceso a package default. Las interfaces no funcionan así. Las interfaces, los métodos solamente pueden ser públicos. Si de hecho, si yo ahora añado aquí un protected, veis que da un error. Porque todos los métodos de una interfaz deben de ser públicos, o sea, son públicos y abstractos. Y vais a ver ahí que pone dos palabras más, que son default, bueno, hay tres. Default, static y strict CTFP. El strict CTFP no hace falta que lo aprendáis. Es para una gestión de números en coma flotante. Por tanto, nos podemos olvidar. Ni de hecho yo no sé cómo funciona exactamente. Default y static sí que los vamos a ver. Default es para darle una implementación por defecto a un método. Y static es simplemente para crear como si fuera un método estático, al igual que vimos en las clases. Por tanto, modificadores de acceso válidos son solo public o no poner nada, pero al no poner nada se convierte implícitamente en público. Entonces, muchas veces, pues en el examen de certificación, pues ponen, dime si estos métodos son legales y te empiezan a poner public, final, no sé qué, protected, no sé cuántos, void, no sé cuántos. Por tanto, tenedlo en cuenta. Solamente pueden aparecer las palabras o public, o sea, en modificadores public o ausente. Y luego podemos poner abstract. De normal, lo normal, que suele poner mucha gente, es public, tipo que retorna y nombre del método. Y luego los parámetros que pueda tener, punto y coma. De hecho, las interfaces más antiguas son todas así. Luego veremos añadiendo lo que es el default. El default, pues bueno, es una funcionalidad que se introdujo en Java 8 que nos permite darle una implementación por defecto. Por si hay alguna clase que no quiera implementar ese método o se conforme con la implementación que venga por defecto. Entonces, vamos por ejemplo, que un trabajador tiene varios métodos que son el trabajar, el cobrar, el cobrar y vamos a decir el descansar. ¿De acuerdo? Tres métodos. Tiene, pues esta interfaz trabajador tiene estos tres métodos. Y cualquiera que quiera implementar dicha interfaz tiene que implementar estos tres métodos. O, en caso de que sea abstracta, tiene que implementarlos en la primera clase concreta hija que haya. Entonces, ahora mismo, pues esta clase trabajador, pues lo que voy a hacer es el informático, para que lo veáis en modo ejemplo, el informático, le voy a quitar el extens persona. Esto se lo voy a quitar. Y ahora, pues tenemos una clase informático. Bueno,
Bueno, vamos a dejar el abstract de momento. ¿Veis que esto da error? Bueno, ahora da error porque esto está haciendo override. Pero bueno, mira, vamos a quitar esto y esto. ¿De acuerdo? Quitamos esto y esto. Entonces, informático. Queremos que implemente dicha interfaz, porque nos interesa tener esa interfaz. Informático debe implementar lo que es un trabajador. Por tanto, nosotros hacemos un implements trabajador. Ya veis que no da error. Bueno, voy a quitarle el abstract. Veis que no da error porque tenemos la palabra abstracta, pero veis que los dos hijos sí que pasan a dar un error. Diciéndote, oye, que aquí faltan los métodos que no están implementados, como por ejemplo el método descansar. Pero bueno, de momento lo que voy a hacer es le voy a quitar el abstract. Y ahora es esta clase la que se queja, diciéndote, oye, que faltan los métodos estos implementados. Pues le decimos, mira, implementalos. Y aquí tenemos los 3 métodos que son los que hay que implementar de la interfaz trabajador. ¿De acuerdo? Y aquí, pues, meteríamos cada implementación. No lo voy a hacer ahora para no alargar mucho más el vídeo. Meteríamos el código necesario para cada uno de los 3 métodos. Y listo. En caso de que sea abstracta, la clase que se encarga de implementar estos métodos es la primera clase concreta hija que haya. Por tanto, aquí como la primera pues es programadores y sistemas por su lado, pues son estas las que tienen que implementar. Entonces nosotros cogeríamos y aquí implementaríamos cada uno de los métodos. Tienen que estar todos implementados. Si no se implementan, dan error de compilación. Y al dar error de compilación, no se puede ejecutar el programa. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a la implementación. Hay una cosa muy importante a tener en cuenta, que es que una clase puede implementar varias interfaces al mismo tiempo. Acordaos que la herencia hablamos de que una clase solamente puede heredar de otra. Aquí, pues dijimos, por ejemplo, cuando estábamos hablando de informático, dijimos que, bueno, que esto extendía de persona. Nosotros no podemos coger y que esto extienda de persona y de animal al mismo tiempo. Esto no está permitido. Pero sí podemos coger y hacer, por ejemplo, vamos a convertir persona en una interfaz. Y le vamos a borrar todo. Y vamos a decir que la interfaz persona pues tiene un método de comer. ¿De acuerdo? Tiene un método de comer. Esa persona come. Y por tanto, toda persona que come, pues tiene que ser implementado por quien quiera implementar este comportamiento. Vamos a decir que el informático, aparte de ser un trabajador, también tiene que implementar esta funcionalidad de persona. Por tanto, aquí podemos poner coma persona. Veis que, como es abstracto, obviamente no va a dar error porque tiene que ser la primera clase concreta hija. Aquí, pues claro, se queja porque le falta dicho método. Entonces le añadimos ahí y ya aparece el comer. Y ya estaría funcionando el programadores. Y lo mismo tendríamos que hacer con el de sistemas. ¿De acuerdo? Bueno, el motivo de esto, por qué se permiten varias implementaciones, es precisamente porque una entidad simplemente puede tener una clase padre, simplemente pues su padre es 1 y por tanto no puede heredar valores. Y aparte, más que tal y como expliqué en otro vídeo, si eso lo dejáramos y dejáramos un método llamado exactamente igual,
en 2, tú no sabrías por qué rama viene, ¿de acuerdo? Pero las interfaces funcionan de una manera diferente. Y es simplemente que estamos nosotros obligando a implementar un cierto método. El otro lo hereda. Y el problema es si lo hereda. Si tú tienes, por ejemplo, si trabajador y persona fueran 2 clases, en vez de interfaces fueran 2 clases, y nosotros tuviéramos en cada una un método comer, que es heredado por informático, cuando llamaras al comer del informático, ¿a cuál llamas? ¿Al de trabajador o al de persona? No sabrías a cuál llamar. En cambio, aquí, al implementarlo de una interfaz, las interfaces solo te dicen, tú tienes que implementar un método comer. ¿De acuerdo? Tienes que implementar un método comer. Ok. Entonces, si tengo que implementar un método comer, simplemente lo voy a definir una vez en la primera clase concreta final. O sea, en la primera clase concreta que haya. Y por tanto, cuando yo llame al comer sobre ese objeto, el comer que se va a ejecutar es el que yo he escrito ahí. No uno que pueda tener la interfaz, porque la interfaz no tiene definición del método. O sea, no tiene definición de cuerpo, ¿de acuerdo? Es muy importante tenerlo en cuenta en esto. Esto es, sí que se le conoce algo como herencia múltiple, pero un poco pillado con los dedos de las manos, ¿de acuerdo? Pero hay más cosas. Y es, aparte, que una interfaz puede a su vez heredar de otra interfaz. Por ejemplo, si sabemos que un trabajador es una persona que ya tiene que implementar un comportamiento de comer, porque es una persona propiamente dicha, y que tiene que implementarlo, nosotros nos podemos ir a la interfaz de trabajador y decirle, oye, que esta interfaz tiene que heredar todos los métodos de la persona. Y ahora mismo no da error porque nosotros tenemos el comer implementado, pero si nosotros ahora quitamos el comer, vais a ver que da el error, diciéndote, oye, que me falta el método comer de la persona, a pesar de que nosotros, a pesar de que nosotros le hemos dicho que el informático solo implementa la interfaz de trabajador, propiamente dicha. Y aún es más. Y es lo siguiente, y con esto yo creo que voy a dar por terminado el vídeo, sí. Y es lo siguiente. En clase dijimos, no puedes heredar múltiples, pero una interfaz sí puede heredar de múltiples interfaces. Por tanto, por ejemplo, nosotros, siguiendo el ejemplo de personas, podemos decirle, oye, que hay que implementarle también los métodos de que sea social. Y, por ejemplo, vamos a poner aquí, public void socializar. Nosotros podemos coger y decir que un trabajador, aparte de ser una persona, bueno, extiende de persona, esta interfaz de trabajador, aparte de extender de la interfaz de persona, también extiende de la de social. Y veis que no da error las clases que nos piden que implementemos los métodos. Aquí habría que implementar el método de socializar y el método de socializar. ¿De acuerdo? Y luego voy a meter una última cosa para acabar el vídeo, que es cuando hemos hablado de los métodos default. Os he dicho, mira, ahí hay un parámetro que es default. Y bueno, la cuestión es la siguiente. Imaginémonos que nosotros tenemos una serie de comportamientos que queremos que definan, pero luego hay alguno que queremos decir, bueno, no quiero ser tan quisquilloso. No quiero ser tan quisquilloso, por ejemplo. Y quiero que bueno, que si esta clase hija no quiere, o sea, la clase que me implementa no quiere implementar este método, al menos darle yo un método, o sea, darle por lo menos un cuerpo a ejecutar por defecto si me invocan a dicho método. Porque dicho método, pues debe tenerlo quien esté implementando dicha persona, pero no quiero obligarlo a implementar. Por tanto, hay un método, hay una palabra reservada que es default. Entonces, si nosotros volvemos a entrar en trabajador, nosotros, por ejemplo, lo que podríamos decir ahora
hemos dicho trabajar, cobrar y descansar. Y vamos a decir que, por ejemplo, un trabajador teclea. Por poner un ejemplo, un trabajador teclea, pero este método teclea, vamos a decir que claro, ya depende de cada profesión, pues teclea más rápido, teclea más lento, etcétera. Pero en muchas profesiones, pues por ejemplo, queremos dejar la implementación por defecto. Por tanto, nosotros podemos coger y, obviamente, omitiendo la palabra public porque esa es libre, nosotros podemos cambiar ese Astra por un default. Y aquí decirle default void y decirle teclear. Y este sí debe de tener cuerpo. Nosotros no podemos coger y hacer esto. Este está obligado. El default cambia por Astra. De hecho, si nosotros ahora le añadimos un Astra, creo que nunca lo he intentado. Creo que da error, ¿no? Te dice que la combinación no es legal, porque un método abstracto y por defecto no es posible. Entonces, un método default tiene que tener cuerpo. Ahora mismo, pues el cuerpo por defecto que hemos puesto no es ninguno, pero nosotros podemos hacer system.out.println, por ejemplo, velocidad de tecleo 1. Perdón, velocidad de tecleo 1. Y esto es lo que tendrá por defecto. Si ahora, por ejemplo, nos vamos, por ejemplo, a programadores, aquí, fijaros bien, no nos obliga, pero nosotros podemos sobreescribir dicho método si nos interesa. Entonces, por ejemplo, podemos poner aquí public void, creo que era teclear, ¿no? Sí, era teclear. Sí. Teclear y decirle system.out.println velocidad de tecleo 100. Y ahora nos vamos al main y creo que esta va a ser la única ejecución que vamos a hacer. Bueno, tenemos un programador, un sistema, le vamos a llamar, no hace falta porque hace un system, hacemos un p.teclear y un s.teclear. Ejecutamos y veis que sale velocidad de tecleo 100 en el programador y velocidad de tecleo 1, que es el por defecto, el que hemos dejado por defecto en los sistemas, para la gente de sistemas. Esto pues nos permite no ser, o sea, decir, bueno, tiene que tener dicho método, pero no te estoy obligando a que lo implementes. Te doy yo una implementación por defecto y si te gusta, pues te quedas con ella y si no te gusta, pues tienes la sobreescritura perfectamente para sobreescribir este método, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, con esto nos despedimos por el vídeo de hoy. No os olvidéis, para cualquier duda, pues podéis preguntarme, que nunca lo he dicho, pero podéis preguntarme por aquí por el vídeo. Cualquier duda, yo os la respondo. Normalmente los comentarios, tampoco es que haya muchos comentarios en los vídeos. Los comentarios no suelo responderlos. Los únicos que he respondido son los de la palabra que vosotros ya sabéis, algunos ya sabrán, que ya se quejó en los vídeos. He intentado corregirlo en la medida de lo posible. Entonces, pues bueno, lo que hago es intento sustituirlo un poquito por un silencio un poco más largo, creo que un poco menos incómodo. Y bueno, por eso, que cualquier duda que tengáis lo podéis poner en la caja de comentarios y se resuelve perfectamente, lo podemos resolver. Yo puedo aclararlo, si algún tema no queda muy claro, pues se alarga un poco más y ya está. De acuerdo, pues nada, pues nos despedimos en el vídeo de hoy y mañana veremos ya lo que es polimorfismo y daremos una pequeña pincelada a cómo funcionan los constructores en Java. Nada, no os olvidéis. Venga, hasta luego.